Sí. ¿No? Hola, amada iglesia, buenas tardes. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias al Señor por la fuerza que me da para estar en este momento delante de ustedes y para continuar con el tema que estuvimos viendo, que es el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Si el Espíritu Santo no trabaja en una iglesia, esa es una iglesia del hombre, no es la iglesia de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo el que hace toda la obra y tiene un ministerio. Y Él es el que nos ministra, nos enseña a la iglesia todas las cosas que debemos de hacer. Y tenemos un subtema que se llama, dentro de la administración del Espíritu Santo, se llama la mayordomía cristiana. La mayordomía cristiana. Y quiero llevarlos, por favor, en el nombre de Jesucristo, al primer libro, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, que nos dice así de la siguiente manera: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Fíjense bien, los hombres nos tienen que tener como servidores de Cristo y administradores, mayordomos, administradores de los misterios de Dios. ¿Sí?
Ahora bien, un requisito sumamente especial, versículo 2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es un requerimiento de parte del cielo, que cada uno de nosotros seamos hallados fiel, ¿sí? En el Evangelio de Juan 14, versículo 26, por favor. Juan capítulo 14, versículo 26, nos asevera lo que estamos viendo. Toda la enseñanza en la iglesia procede del Espíritu Santo. Para eso es la unción, para enseñar, ¿sí? Juan 14, versículo 26, nos dice de la siguiente manera, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense bien cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Él enseñará y nos recordará todas las cosas que Jesucristo nos dijo. Él es el que enseña, Él es quien recuerda las cosas que se nos fueron encargados para la mayordomía de cada uno de los miembros de la iglesia. Sí. Todas las cosas que yo os he dicho, dice el Señor, ¿no? ¿Verdad? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué significa mayordomía cristiana? Un mayordomo es aquel que cuida y atiende los negocios de otra persona. ¿Se acuerdan del gran mayordomo? ¿Qué cosa le dijo a José y a María? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre debo de andar? Y cuando Él resucita y le da el Espíritu Santo a los discípulos, sopló el Espíritu Santo y les dijo, como me envió el Padre, así yo os envío. Consecuentemente, si no estudiamos el manual que nos guía, estamos viviendo una religión totalmente vacía, una religión emocional que no afecta ni hace daño en el mundo espiritual negativo, que es el del diablo, ¿sí? De Satanás. Entonces, un mayordomo es aquel que cuida y atiende los negocios de otra persona. Todo pertenece a Dios. Hasta el aire que respira uno. Todo pertenece a Dios y debe de ser utilizado para Él y su gloria. Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Ay Dios. Versículos 15 y 16. Espero que ya lo tengan. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, Él, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjese bien lo que dice el 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, escuche, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Él es el dueño de todo y a nosotros se nos dejó el encargo de cuidar las cosas que le pertenecen al Señor, en mi caso las almas, cuidar con oración y ayuno y con enseñanza. Cada uno de ustedes tiene un ministerio, una mayordomía en la iglesia y es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Porque no es nada más llegar a sentarse, palmear, cantar, oír la palabra y ahí se acabó. No, nuestro trabajo es diario, diario. Estamos al servicio del Señor. Somos mayordomos, somos esclavos y los esclavos no tenemos derecho a nada. Ese es el Evangelio. Pero somos dueños de todo, dice la Biblia. Pero en este tiempo no nos toca reinar a nosotros hasta que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. En esta ocasión vamos a considerar una mayordomía muy importante, pero muy importante, que por no ponerla a cabo, por no tratar estos asuntos con Dios, a veces vivimos una vida con muchas necesidades. Con muchas necesidades, ¿sí? El profeta Ageo nos dice en el capítulo 2, versículo 8, que de Dios es todo el oro y toda la plata. De Dios es todo el oro y toda la plata. Entonces, la vida del Hijo de Dios, nuestra vida, no debe de tratar de acumular fortuna para nosotros mismos. Sí, no debemos de hacerlo, ¿verdad? Sino tratar de vivir de tal manera que podamos entregar más a la obra del Señor. Creo que no sé si usted vio que les mandé un video donde unos migrantes cristianos van y que no tenían para comer y Dios movió las cosas y etcétera. Y yo ahí les puse algo, ¿sí? Les puse algo muy importante. Nosotros en nuestro país no debemos de ser migrantes. La mayoría de los cristianos mexicanos que están en Estados Unidos se convirtieron allá en Estados Unidos, de aquí no fueron convertidos, ¿verdad? Pero a lo que voy, vamos a seguir viendo más adelante, por favor, mejor. Sí, entonces, el Hijo de Dios no debe de tratar de acumular fortuna para sí mismo, sino tratar de vivir de tal manera que pueda entregar más a la obra del Señor. Más a la obra del Señor. Un ejemplo muy claro, las iglesias de Macedonia, la Grecia actual. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios capítulo 8, en su versículo 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1. Versículo 1 de 2 de Corintios capítulo 8. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios. Hay gracia de salvación, hay gracia para el servicio de Dios y hay gracia para soportar el sufrimiento. Bástate mi gracia, le dijo el apóstol Dios al apóstol Pablo cuando le pedía en 3 oraciones que le quitara el aguijón de Satanás.
Hay tres gracias. La gracia de Dios cuando venimos a la salvación, la gracia que necesitamos para el servicio y la gracia para soportar las pruebas. Entonces aquí dice el apóstol Pablo que a las iglesias de Macedonia Dios le dio gracia. Gracias, versículo 2, ¿sí? Que en grande prueba de tribulación, no estaban como estamos ahorita nosotros, estaban en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esto es la mayordomía cristiana, es algo sobrenatural. El Espíritu Santo obrando gracia en cada uno de nosotros. ¿Sí? Versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Había hambre dentro de los santos, en los grupos. Había persecución y había hambre, había necesidad. ¿Sí? Y versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amada iglesia, que Dios me ayude para explicar todo esto, porque yo realmente estoy cansado de vivir un cristianismo que no tiene chiste, un cristianismo de viernes y de domingo, un cristianismo que no afecta a nadie, no afecta a nadie, y nosotros venimos a ser cristianos para afectar el reino de las tinieblas, para afectar al mundo, para salvar las almas, predicando el Evangelio, ¿sí? Invirtiendo todo lo que somos, tiempo, dinero, todo el esfuerzo, ¿sí? Para que la gente se salve y el Señor se hace cargo de nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ese es el evangelio que yo quisiera vivir el último tiempo que me quede aquí en la tierra. ¿Sí? Un evangelio que hace daño, que afecta a las vidas, que produce nuevos nacimientos. ¿Sí? Fíjense bien entonces lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Cuál fue la clave para hacer esto? ¿Cuál fue la clave para que hiciera esto las iglesias de Macedonia? Primero fue la gracia que Dios les dio. ¿Sí? La gracia que Dios les dio a las iglesias de Macedonia. Amén. ¿Y qué más fue? Versículo 4 y 5 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es un privilegio enorme, ¿sí? Como dice el Señor, que es más bienaventurada cosa dar que recibir, que el Señor le abra los ojos, que le dé gracia para ver las necesidades que hay dentro de la iglesia de Cristo. Y no nada más de pacto de gracia. Hay mucha necesidad en la iglesia de Cristo en muchos lugares. En muchos lugares. Vemos unos lugares muy grandes, muy hermosos, donde se predica mucho sobre el dinero. Pero la mayoría de esa gente, ¿sí?, no tiene dinero, los extorsionan. Entonces tenemos que ver con claridad lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Esa gracia les abrió los ojos para ver la necesidad de las personas
¿Y cuál es el otro punto? Versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor. Yo les hago una pregunta, ¿ya se entregó usted al Señor totalmente? ¿Ya entregó su vida al Señor totalmente? ¿Ya ha entendido que todo lo que usted es, todo lo que tiene, su casa, su carro, su ropa, los hijos que usted tiene, no son suyos, son de Dios? Que es una mayordomía que Dios nos da como padres, instruirlos en el camino de la vida eterna. Pero aquí dice, primero, ¿qué fue lo que hicieron? Primero se entregaron al Señor, se dieron al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esa es la iglesia triunfante. Esa es la iglesia vencedora. ¿Sí, amados hermanos? Amén. Por la voluntad de Dios. Un hombre llamado Hudson Taylor solía revisar regularmente sus posesiones. Revisaba sus posesiones, lo que tenía era un comerciante cristiano y predicador, ¿sí? ¿Verdad? Regularmente supervisaba sus posesiones para hacer de un lado todo lo excesivo y darlo a la obra de Dios. Darlo a la obra de Dios. Hudson Taylor conocía muy bien la Biblia y conocía muy bien al Dios de la Biblia. Conocía bien este pasaje que lo va a usted a leer conmigo, Proverbios 23, por favor. Proverbios 23, versículo 4. Proverbios 23, versículo 4. ¿Qué dice Proverbios 23, versículo 4? Dice, no te afanes por hacerte rico. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Fíjense nada más, desiste. Satanás te va a presentar oportunidades. ¿Sí? Eso fue lo que le presentó al Señor Jesucristo. Todo lo que ves te lo voy a dar si postrado me adorares. Y qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces, desiste, no busques ser rico. No le podemos servir a Dios y a Mamón, a las riquezas. Mamón es el Dios de las riquezas, del mundo de las tinieblas. Y mucha gente que se dice cristiana le sirve a Mamón. Y da para que Dios les dé más, porque son las enseñanzas que les han estado dando, enseñanzas emocionales que los cautivan. La Biblia nos enseña los requisitos de Dios para ser un verdadero mayordomo de Dios. Ya lo leímos, lo vamos a volver a leer, 1 Corintios 4, versículo 2. Y es muy importante para mí dejar bien establecido esta enseñanza, ¿sí? 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice así pues, téngannos, o sea, nos tengan los hombres por servidores de Cristo. Fíjese nada más que se nos olvida ese privilegio que tenemos. No somos del mundo, somos algo especial en este mundo. Somos la familia de Dios, somos los siervos del cielo, somos los embajadores del cielo. Por favor, recíbalo, mastíquelo bien. ¿Quién es usted en Cristo? Para que reconozcamos que la gente nos debe de tener como
siervos de Dios. Siervos de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Y administradores, o sea, la mayordomía, administramos nuestro tiempo, que no es nuestro el tiempo tampoco. Administramos la vida de nuestros hijos. ¿Qué hacemos con el tiempo? Decimos, es que me aburro. ¿Por qué te aburres? Hay mucho que hacer en el reino de Dios, aquí abajo. Hay mucho que hacer. Por eso decía el Señor a sus apóstoles, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque su mies es mucha y sus obreros son flojos. No, son pocos, ¿verdad? Sí. Espero estarme explicando. Y el otro punto también que es importante, versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte. Ser fiel es ser una persona leal. La lealtad no es de aquí abajo, es de arriba, es del cielo. La lealtad, hay mucha gente que pide que seamos leales a ellos, etcétera. No. Tenemos que ser leales a Dios y leales a las amistades. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. ¿Verdad? Cuando nos comprometemos a hacer algo, cumplirlo. Eso es algo de ser leal. Esa es una gracia suprema de Dios para con nosotros. Entonces, empezando por nosotros mismos como mayordomos del dinero y cosas que recibimos, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto debo de dar? Estamos viendo la parte de la mayordomía del dinero. ¿Cuánto debo de dar? ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 16, por favor. Esos son temas que no nos gustan cuando se habla del dinero. Dice, ya van a empezar con esto. Si el Señor no te da la gracia, no lo puedes hacer ni lo vas a querer hacer. No se trata de forzarte a que hagas las cosas que Dios dice que hagamos. ¿Sí? Pero si el Señor no te da la gracia, no lo vas a hacer nunca. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vemos que los primeros cristianos entregaban su ofrenda cada primer día de la semana. Dios quiere siempre lo primero. Por eso la santa convocación que hacemos como cristianos no es el sábado. El sábado fue especialmente para el pueblo judío. Cuando un judío se convierte, deja de festejar el sábado como el día de reposo y entramos al reposo del día domingo, el primer día de la semana. El domingo es para nosotros entonces el primer día de la semana. ¿Sí? Amén. La segunda pregunta, después de cuánto debo de dar, es cuánto debo de dar. Alguien dijo, ¿con cuánto debo de quedarme? ¿Sí? ¿Con cuánto debo de quedarme? La respuesta debe ser motivo de oración en nuestra vida. Yo le recomiendo que tenga usted un libro de cuentas
llévelo para que sepa dónde queda cada peso del dinero que Dios nos da. Un libro de ingresos y el mismo libro de egresos. Y entonces usted va a llevarse a su casa una economía adecuada conforme al reino de Dios. ¿Sí? ¿Con cuánto debo de quedarme? Esa respuesta debe de ser motivo de oración en nuestra vida. El pastor no está para indicarles cuánto debe usted de dar, ni con cuánto debe usted de quedarse. Es la palabra de Dios la que tiene que trabajar en su vida para que el Espíritu Santo lo guíe en esta mayordomía tan importante. ¿Sí? Lo guíe. Hubo una tienda en Estados Unidos, aquí la pusieron hace tiempo, ya la quitaron. Era el JCPenney, ¿sí? JCPenney, o sea, 1 centavo. El dueño de JCPenney fue cristiano y empezó con muy poco dinero, pero fue dirigido por el Espíritu Santo cómo manejar el negocio. No vaya usted a pensar que le dijo, como dicen ahora las personas ahí en los púlpitos, haga socio a Dios de su negocio. Dios no es socio de nadie. Dios es el dueño de todo. ¿Sí? Otro hombre cristiano, Sam Walton, que es donde vienen las tiendas Sam's y los Walmart. Ese hombre daba el 90% de sus ingresos para la obra del Señor. ¿Sí? 90% de sus ingresos para la obra del Señor. Dios es real y debemos de conocerlo. Dios es real. Dios existe. Y lo que Dios dice en su palabra lo cumple totalmente al 100%. Amén. Entonces, la Biblia nos dice en 1 Corintios 6, versículo 2, fíjese lo que dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hay pleitos dentro de los cristianos por el dinero. ¿Sí? Hay pleitos y no debe de ser así. ¿Sí? Somos algo especial. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 9? Discúlpenme, todavía sigo un poco enfermo, pero Dios me ha estado fortaleciendo en espíritu, alma y cuerpo. Y estuve pidiéndole mucho a Dios que me permitiera participar en esta enseñanza del discipulado. Y espero que me lo haya concedido. Y si me lo concedió, creo que usted va a aprender algo que Dios le está diciendo a través de mi voz. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. ¿Cómo debo de dar? Fíjese, ¿cómo debo de dar? Versículo 6 de 2 Corintios capítulo 9. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Yo no doy dinero para que Dios me devuelva el dinero o para que me dé más.
Yo lo doy porque Dios me motiva, de alguna manera, a darle de lo que es de Él. No estoy dándole de lo mío, sino le estoy dando de lo que es de Él. Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. ¿Me estoy explicando? El rey David, cuando le ofrecieron, que dijo el Señor que tenía que hacer un lugar de oración, el dueño de esa tierra le dijo: tome, mi rey, todo lo que necesite de la tierra, todo lo que necesite para construir, y los animales también. ¿Y qué cosa dijo el rey David? Era el rey, ¿sí? Y no se lo estaba, ni se lo había pedido al dueño, ni estaba exigiéndole nada, sino el dueño mismo, motivado, le estaba dando todo esto para lo que iba a ser para el Señor. Pero ¿qué dijo David? Nunca le ofreceré a Dios un sacrificio que nada me cueste. Si no, no es sacrificio. A veces le damos a Dios lo que nos sobra y eso no lo toma Dios, porque a Dios no le gusta que le den lo que le sobra. Amén. Dios nos dio lo mejor del cielo para comprar lo peor de la tierra. ¿Me escuchó bien? Amén. Entonces, 2 Corintios 9, versículo 6, ¿qué dice? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y dar con sacrificio también. Dar con sacrificio. 2 Corintios 8, versículo 9. Dice 2 Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Por amor a ti y a mí, dejó todo, donde vive el Señor, lo vamos a conocer cuando estemos con Él. Dejó todo para venir a vivir a lo más bajo de la tierra. ¿Ha usted oído de que alguien ha nacido en un pesebre, en un establo? ¿Sí? Dejó todo, siendo rico, se hizo pobre. Ahí nació, en plena pobreza. ¿Por qué? Por amor a nosotros, para venir a enseñarnos cómo se vive el cielo aquí en la tierra. Tal como vivió Jesucristo, sí, así se vive en el cielo: mansedumbre, humildad, amor. Es todo lo que hay en el cielo. Amor, Dios es amor. Entonces vemos aquí que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Con su muerte nosotros somos ricos. Somos ricos. Nada más que no es el tiempo que se nos den las cosas. Somos coherederos con Cristo Jesús de todo lo que existe en el universo. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios 3, por favor. ¿Hasta dónde alcanza nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios?
Primero de Corintios capítulo 3, tome nota para que vea lo que Dios está diciendo. Del versículo 21 al 23 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Lo cree? Nada más que luego no se nos da nada porque somos muy difíciles. Queremos todo para acá. ¿Sí? Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dios no te va a dar lo que te va a hacer daño, así sea dinero. En este tiempo, pero después dice el Señor, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, Cefas es Pedro, el apóstol, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Todo es de ustedes, dice el Señor. Óigame, hasta la muerte. Sí, la muerte nos ayuda a llegar a nuestra casa. Nos ayuda a llegar a nuestra casa. O sea, el Evangelio es algo completo, es una bendición eterna. Pero no lo hemos aprendido a vivir porque no hemos entendido la mayordomía cristiana, porque no escudriñamos la palabra, porque no comprobamos con experiencia que la palabra de Dios es verdad. Oramos por algo y como no viene pronto, empezamos nosotros a querer mover las cosas y nos metemos en conflictos. ¿Por qué? Porque el primer fruto de la fe es la paciencia. ¿Y cómo necesitamos la paciencia? O sea, son dos palabras juntas. Paz y ciencia, conocimiento de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debo de dar proporcionalmente, hablando de la mayordomía del dinero, debo de dar proporcionalmente. Vamos a Proverbios 3, por favor. Por Proverbios 3, versículos del 9 al 16. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Honra a Jehová con todos tus bienes. Honra a Jehová con todos tus bienes. Qué tremenda palabra, ¿sí? Y con las primicias de todos tus frutos. Y luego, ¿qué dice? Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, de alegría. Sí, de alegría. Bendito es Dios. Aleluya. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a los israelitas a que separaran el 10% para dárselos. Pero eran 3 diezmos que se daban en el año y se reunían en el año el 23%. Dios fue el que ordenó Levíticos 23, versículos del 30 al 32. No creo que me equivoqué de cita, discúlpeme por favor.
Sí, se me olvidó, Discúlpeme, después le paso la cita, ¿sí? Donde dice que Dios fue el que ordenó el diezmo. Cuando Abraham dio el diezmo, no se había ordenado nada del diezmo, pero la motivación, cuando Caín y Abel hicieron ofrenda, nadie les había dicho, pero había algo en su interior, en su corazón, todavía, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, de darle al Señor la honra y la gloria y la alabanza. ¿Por qué no recibió el Señor la ofrenda de Caín? Porque dice la Biblia que miró Jehová el corazón de Caín y no aceptó la ofrenda. Tú puedes, si tú ganas 1,000 pesos al mes, ¿cuánto te compete de dar de diezmo? El diezmo son 100 pesos, ¿sí? Y si ganas 100,000 pesos, ¿cuánto te compete dar? Pero a lo que voy es a esto, es que Dios no ve la cantidad que le das. Para Él es lo de menos, porque Él no necesita que diezmes. Tú eres el que necesitas diezmar y ofrendar. Él ve el corazón con el cual le damos al Señor. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Me preocupé, discúlpeme, por no encontrar ese mandamiento del diezmo. No es para la iglesia, ¿sí? Pero seguramente no debemos quedar satisfechos de dar menos de lo que requiere la ley. Si usted queda satisfecho con dar el diezmo, pues qué bueno. Pero no estamos en la ley, estamos bajo la gracia. La gracia es algo tremendo, tremendo. Bajo la gracia. Bendito sea Dios. Cuando decimos hay que dar proporcionalmente, quiere decir que debe de ser de acuerdo con las cantidades que recibimos. Con las cantidades que recibimos. Yo cuando trabajé en el gobierno federal tenía yo mi salario, pero también me buscaban personas de compañías de seguros para que yo les hiciera investigaciones y de ahí ganaba dinero. Y de ese dinero daba yo proporcionalmente para la obra del Señor. No lo digo con presunción, sino es una plática que estoy diciendo, dándoles. Entonces, ahora bien, ¿con qué espíritu debo de dar? ¿Con qué espíritu debo de dar? Hechos 21. El libro de Hechos, capítulo 21. Números 18 habla acerca de eso. El número 18. No, es Hechos 20. Fíjese bien, ¿con qué espíritu debo de dar? En Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Escuche, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Saber, entender, comprender y creer que cuando yo doy al necesitado, estoy recibiendo yo una bienaventuranza.
una bienaventuranza de Dios. Amén. Levítico 18, 21. Números 18, 21. Respecto al diezmo que se estableció en el Antiguo Testamento, quiero que vaya conmigo al libro de Números 18, versículo 21. Dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la reunión. En el Nuevo Testamento dice que el que del altar sirve, que del altar coma. ¿Sí? Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios y le vamos a dar cuentas a Dios de todo ese dinero de los santos. Entonces, hay que dar con propósito, no por mero impulso, no porque nos motiven desde el púlpito, ¿sí? Hay que dar de corazón, no a la fuerza, o por querer que Dios nos devuelva más de lo que damos. Hay que dar como dice Mateo, estoy terminando. Hay que dar como dice el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 6. Todo lo que queramos saber de lo que Dios pide en la mayordomía está aquí en la Biblia. No tenemos por qué estar buscando otros libros, ¿no? Mateo capítulo 6. Hay que dar como dice Mateo capítulo 6, versículos del 2 al 4. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 3 cosas, ¿sí? Dentro del pueblo de Dios se daba limosna. ¿A quién se da la limosna? A las personas que no son cristianas, no a tu hermano, porque tu hermano no es un limosnero. Al pueblo de Israel se le dijo que tenía que dar su diezmo, y a nosotros se nos dice que demos conforme a lo que está en nuestro corazón. ¿Sí? No es a la fuerza. Dios no recibe nada que le demos a la fuerza. Él no dijo, hijo, voy a morir por esta gente, borrachos, adúlteros, ¿no? Dice el libro de Hebreos que por el gozo puesto delante de él, sufrió el menosprecio, ¿sí? Dando su vida por nosotros. Cuando somos mayordomos verdaderos, vivimos en gozo, porque estamos administrando las cosas de Dios. Hay gozo en el servicio del Señor. No hay que ser honesto para dar, hay que ser honesto para dar, no tratando de que la gente crea que estamos dando y estamos guardando algo de lo que debemos dar a Dios para nuestro uso personal. Hay mucha gente que quiere que la gente lo vea como da, aunque no da lo que debiera de dar. Y eso se los encargo, que lo lean ustedes en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4, de un matrimonio
que quiso que la iglesia los viera, que vendieron una heredad y no dieron todo lo completo. Y ellos trataban de hacerles creer a la iglesia que estaban dando todo ese dinero. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que les pasó? Los dos murieron el mismo día, Ananías y Zafira. Los dos murieron el mismo día. Son cosas tan serias que hay aquí en la Biblia que si no las enseñamos, estamos llevando a la gente a otro camino. Tenemos que hablar las cosas con seriedad, ¿sí? Y con respeto, porque es la palabra de Dios. ¿A quién debemos de dar? ¿A quién el mayordomo fiel ha entendido que tiene responsabilidad primeramente con la iglesia donde se reúne? ¿Sí? Siempre hay gastos en la iglesia, en la congregación, y el mayordomo es colaborador de Dios en su obra. ¿Sí? Hay que dar a los pobres, Gálatas 2:10. Hay que dar a los pobres. Nosotros somos una bendición en este mundo. Y dar a los pobres, nos dice el Señor en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. No es que salgas a la calle a ver quién es pobre, no. En ocasiones hay personas dentro de la congregación que tienen necesidades, pero que no se van a acercar a ti a pedirte prestado, sino que van a acercarse al trono de la gracia para que Dios mueva los corazones de nosotros y que ningún hermano padezca necesidad, porque somos una familia en Cristo Jesús. ¿Cómo hemos olvidado todo esto nosotros? A veces hacemos unos edificios grandísimos que se van a quedar. ¿Y qué hay de la ayuda a nuestro prójimo? ¿Sí, amados hermanos? Entonces, hay que dar a los pobres, hay que dar a las viudas también de la iglesia, pero las viudas que no tienen familia, las viudas que están solas totalmente, esas las tiene que mantener la iglesia. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 5. Capítulo 5, versículos de 3 al 4. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos del 3 al 4. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Cuántos hijos y cuántos nietos les dan en ocasiones alguna ofrenda a sus abuelos o a sus papás? Las viudas que realmente son viudas son aquellas que no tienen familia. ¿Sí? Amén. Vamos a seguir viendo, si Dios me da vida, más sobre el ministerio de la mayordomía. Hay que dar también para las actividades cristianas que están de acuerdo con los principios cristianos. Si se va a hacer una reunión que no está de acuerdo con los principios cristianos, no hay que dar. Pero si se va a hacer una reunión que está de acuerdo con los principios cristianos,
hay que dar. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y esto le tiene que decir a usted muchísimas cosas. La iglesia vive pobre porque no quiere dar como Dios quiere que demos. Esas iglesias que dieron aún que tenían escasez, las iglesias de Macedonia le rogaban a Pablo que recibieran lo que ellos estaban dando. Y Pablo no lo quería recibir hasta que Dios le ministró y se dio cuenta que primero se habían entregado ellos a Cristo y luego a la iglesia. Primero hay que entregarnos al Señor y luego a la iglesia. Y aún a la gente que no es parte de la iglesia, porque los incrédulos necesitan mucho de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no necesitamos nada del mundo. Isaías lo dice, Isaías 30, 31. Hay de aquellos que van a Egipto a pedir ayuda. Hay de aquellos que van al mundo a pedir ayuda. Yo se los he dicho, a mí me daría vergüenza que mis hijos no tuvieran zapatos y fueran a pedírselos al vecino. ¿Sí? Hay de aquellos, así es nuestro Padre. Él dice, hay de aquellos de ustedes que van a pedir ayuda al gobierno. ¿Sí? Nosotros, el gobierno, necesita más de nosotros que nosotros del gobierno. Amén. Si usted entendió esto, le doy gracias a Dios. Si no, pues búsqueme y platicamos más respecto a este punto tan importante. Permítame orar por usted. Padre, quiero darte gracias por este tiempo que me permitiste y me diste la fuerza para estar frente a mis hermanos. No sé si estuvo bien lo que hice, lo que dije, Señor, pero lo hice con mucho temor, con mucho temblor, Padre, porque hablar de tus cosas tan importantes que son eternas, no se las das a cualquiera, Señor, sino tú eliges tus mensajeros. Y yo deseo con todo mi corazón ser uno de esos mensajeros, Padre. Bendigo a los que me están viendo, Señor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les haya quedado claro esta parte del ministerio sacerdotal que tú nos has entregado a los miembros de tu iglesia, en Cristo Jesús. Gracias. En 5 minutos más continuamos, por favor. Gracias por su atención. Y sigan orando por mí, por favor.